Cuando llegué eran escasamente habrían 20 iglesias, algunos campos. Las iglesias eran de 10 creyentes, algunas de 10 creyentes. Recuerdo que la iglesia en Caracas solo tenía 8 creyentes cuando yo llegué a esta obra, y fueron muchas las campañas que di en esa iglesia. Y así como ella, la mayoría eran iglesias muy pequeñas. Era un grupo ministerial quizás de unos 30 pastores, entre pastores y colaboradores. Hoy somos 500 pastores aquí y como más de 500 entre iglesias y campos. Con esos 30 que éramos, trabajamos arduamente para que hoy la obra del movimiento en Venezuela sea lo que ella es. Para que hoy la obra del movimiento en Venezuela sea lo que ella es. Entre ellos, el por el cual me toca salir de esta obra es el caso de los recasados, la doctrina que se predica con respecto a los recasados. Durante casi 50 años en el movimiento misionero mundial se enseñó que el recasado podía tener participación en el altar, si era predicador podía ayudar al pastor en la iglesia predicando, si era músico podía ayudar tocando, si era cantante podía cantar. Tenían participaciones durante casi 50 años. Con relación al matrimonio, el sacerdote no podía casarse con una mujer que hubiera sido mujer de otro. Viuda, repudiada, ramera, tenía que casarse con una virgen. Tampoco él podía tener más de una mujer. No podía adulterar con la mujer de su prójimo, ni ir con las rameras, ni repudiar o divorciarse de su esposa para casarse con otra. Dice la Biblia: ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento: los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano, mas diréis: ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el divorcio. Así que los sacerdotes no se podían divorciar y recasar, tenían que ser marido de una sola mujer. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribiendo a Timoteo y a Tito en las epístolas pastorales, establece varios requisitos para los obreros del Señor, para los pastores, ministros, evangelistas, para el ministerio cristiano, para el ministerio cristiano, entre estas: irreprensibles, irreprochables, que no tengan de qué avergonzarse, que no sean causa de reprensión ni de escándalo. Marido de una sola mujer, lo mismo que Dios aplicó a los sacerdotes del Antiguo Testamento, lo aplica el Espíritu Santo a los sacerdotes del Nuevo Testamento, a los pastores y ministros. Ni divorcio ni recasamiento. Cuando hay divorcio y recasamiento, el hombre tiene su legítima esposa con quien se casó originalmente, que aunque separados físicamente delante de Dios, sigue siendo su legítima esposa, y tiene la que no es legítima. Así que no es marido de una sola mujer, tampoco es irreprensible.
está descalificado para ser pastor o ministro. La Biblia aramea dice que no haya tenido más de una mujer. La Biblia de Jerusalén dice que no se haya casado más de una vez. Esto de marido de una sola mujer es una objeción, un reproche, una censura al divorcio y al recasamiento, pues volverse a casar siendo viudo no descalifica. San Pablo dice a los viudos, digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense. El caso de David. Hay quienes toman el adulterio de David para querer justificar sus adulterios. En primer lugar, David era digno de muerte. Él mismo se sentenció cuando el profeta Natán le preguntó. Él dijo, es digno de muerte. David mismo no murió, pero murió el hijo del adulterio a los 7 días de nacido. Él mismo no murió, pero por haber tenido en poco la palabra de Dios, por haber menospreciado a Dios, por unos momentos de placer carnal con la mujer de Urías, la espada y la muerte jamás se apartaron de su casa. En segundo lugar, David no ejercía un ministerio sacerdotal, ni profético, ni de naturaleza y carácter espiritual. No era ministro, él era rey. Este era un oficio civil, político, administrativo, militar. Y aun si hubiese estado atendiendo sus deberes políticos y militares como rey, no hubiese cometido semejante crimen moral y físico. Si David hubiese sido sacerdote y no rey, se hubiese descalificado como sacerdote, pues las exigencias morales y ceremoniales para los sacerdotes eran estrictas. El día que el sacerdote tenía que entrar a ministrar en el santuario, no podía tener relaciones íntimas con su propia esposa, mucho menos podía ser un adúltero. Los hijos del sacerdote Elí, que también eran sacerdotes, Ofni y Fines, murieron el mismo día, conforme un profeta de Dios le había avisado a Elí, por ser profanos y adúlteros, pues dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Estas son manchas, dice el apóstol Judas en su epístola. Un evangelista predicaba al aire libre en Brooklyn, Nueva York, y en una pausa que hizo, se oyó la voz de una mujer que no era su esposa, que le gritó, cállate, mentiroso, este hijo que tengo conmigo es tuyo. Estos son manchas. Qué bueno sería para el Evangelio y para la causa de Cristo si todos los que ocupan púlpitos que no llenan estas cualificaciones, y parece que tampoco son capaces de llenarlas, abandonaran sus posiciones y el ministerio, y dejaran que el Señor colocara hombres que honran el ministerio y obedecen la palabra. ¡Qué bien le harían a la obra de Dios! La obra de Dios sufre más por los intrusos, profanos, adúlteros e impíos adentro que por los faraones, Herodes, Nerones de afuera. Durante casi 50 años en el movimiento misionero mundial se enseñó que el recasado podía tener participación en el altar, si era predicador podía ayudar al pastor en la iglesia predicando, si era músico podía ayudar tocando, si era cantante podía cantar. Tenían participaciones durante casi 50 años. Yo no estoy dividiendo nada, yo no he llamado a nadie, a ningún pastor, y estoy delante de Dios en cuya presencia. Yo no estoy dividiendo nada, yo no estoy dividiendo nada, yo no estoy dividiendo nada. Hablamos aparte, conversamos aparte. Él me dice a mí, Celso, vamos a hacernos los tontos
Vamos a ver hasta dónde podemos nosotros sobrellevar esto. Y así quedamos de acuerdo. Yo le dije a él, vamos a someternos haciéndonos los tontos, no digamos nadie, no digamos nada a nadie. Hablé con ellos, les planteé la nueva normativa, le dije lo que venía, hablé con ellos y le dije, sin embargo, no digan nada a nadie. El pastor me dijo, hermano Celso, ¿qué hago yo en la iglesia si la mitad de mi membresía son recasados? La mayoría de ellos participa, predican, canta, de tal manera que, ¿cómo voy a hacer yo? Le dije, no le digas nada. El pastor me dijo algunas cosas que no voy a decir, no voy a decirlo por estos medios, pero muy delicadas que me dijo en esa oportunidad. Ellos concluyen con lo siguiente: por lo que se podría concluir que divorciarse y casarse de nuevo es cometer adulterio. Con esto ellos están afirmando que todo recasado es un adúltero. Segundo, casarse con un divorciado es adulterar. Ellos están afirmando que una persona que está casada con un divorciado está cometiendo adulterio. Tercero, la infidelidad no rompe el vínculo matrimonial. O sea, un cónyuge puede ser infiel a su esposa todas las veces que quiera y eso no rompe el vínculo matrimonial. 4, el adulterio de uno no libera al otro para volver a casarse con otra persona. O sea, no es razón para que usted se divorcie. Y quinto, si un matrimonio se separa, tiene dos opciones: quedarse sin casar o reconciliarse. Aquí está claro en la página 12 la conclusión a la que se llega. El recasado es un adulto. De tal manera que si usted está recasado, usted es un adulto. Que si usted se casó con una persona divorciada, usted está adulterando con esa persona y toda la vida estará en adulterio. Esa es la conclusión a la que ellos llegan. ¿Para qué el sacrificio de Cristo? ¿Para qué la obra redentora de Jesús? ¿Para qué entonces esa sangre preciosa? Si el Señor perdona a un asesino, a un violador, a un sicario, a una prostituta, a una lesbiana, a un homosexual, el recasado no tiene perdón. Tiene que vivir con ese estigma todo el tiempo de su vida. A esto es que me opongo. Por eso es que me voy. Esa es la razón por la que salgo de esta obra. ¿Para qué el sacrificio de Cristo? ¿Para qué la obra redentora de Jesús? ¿Para qué entonces esa sangre preciosa? No voy a fracasar, voy a ver la gloria de Dios. Algo grande viene para nuestras vidas, viene para ustedes también. Pero créanme
que de aquí en adelante algo trascendental Dios va a hacer y ustedes serán testigos de lo que Dios va a hacer con cada uno de nosotros.